De acuerdo, vamos a meternos de lleno en esto. Cuando pensamos en un papa de la Edad Media, nos viene a la mente una figura de poder inmenso, casi un emperador. Pero, ¿qué pasa si quitamos todo eso? ¿Qué queda si un papa tiene que liderar en medio del caos absoluto, sin ejércitos, sin un imperio que lo respalde y con enemigos por todas partes? Hoy nos sumergimos en la historia de Juan VIII. Tenemos sobre la mesa un par de anexos de un estudio histórico que pinta un retrato fascinante de su papado, en el siglo IX, una época de una inestabilidad brutal para Roma. Y la misión que nos plantean estas fuentes es doble. Por un lado, entender cómo la autoridad puede surgir precisamente de la debilidad, y por otro, cuestionar esa idea que todos tenemos de que la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente era algo, bueno, que tenía que pasar sí o sí. Es que el siglo IX es un momento de quiebre total. Es un escenario que desafía todas nuestras ideas preconcebidas. El gran imperio de Carlomagno se ha hecho añicos, sus herederos se pelean por los restos, incapaces de proteger a nadie y menos a Roma. Las costas italianas son un objetivo constante para las incursiones sarracenas. Y para colmo, dentro de la propia ciudad, las grandes familias nobles están en una lucha de poder salvaje. En medio de esa tormenta perfecta está el obispo de Roma, el Papa. Y su posición no es de poder, es de una vulnerabilidad extrema. Claro, es que si lo miras con ojos puramente políticos, como señalan las fuentes, su pontificado parece un fracaso anunciado. Totalmente. Está completamente expuesto, sin la protección imperial. La que tuvieron sus predecesores. Justo. Y justo ahí, el primer anexo que estamos viendo lanza una idea que me parece potentísima, que es precisamente en esa debilidad donde se manifiesta la verdadera naturaleza de su ministerio, que no es un fallo del sistema, sino la esencia misma del papado. Exacto. Lo que es fascinante aquí es cómo el análisis distingue radicalmente entre la autoridad papal, el llamado primado de Pedro, y la fortaleza política o el éxito terrenal. Son dos cosas distintas. Juan VIII no tenía legiones. Su poder, su autoridad, se ejercía de una forma completamente diferente. ¿Cómo? Pues a través de una correspondencia incansable, de súplicas a los príncipes cristianos para que defendieran la cristiandad, de decisiones pastorales para intentar mantener unida a una iglesia que se desmoronaba por todos lados, su autoridad era moral y espiritual, no militar. O sea que mientras el mundo a su alrededor se regía por la ley del más fuerte, él intentaba gobernar con la palabra. Con la palabra y la persuasión. Pero eso suena increíblemente arriesgado. ¿Cómo podía funcionar? El texto, de hecho, lo conecta con una referencia bíblica que le da un sentido completamente distinto a todo esto. Sí, y es la clave para entender la perspectiva de la fuente. Cita las palabras de Cristo a Pedro en el Evangelio de Juan. Así, justo después de la resurrección, cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. El análisis sugiere que esta profecía no es solo una anécdota, sino que se cumple casi literalmente en la vida de papas como Juan VIII. O sea que, Que ser sucesor de Pedro no es una garantía de poder y seguridad en este mundo. Al contrario, es una invitación a prolongar la cruz, a participar de la misma vulnerabilidad que vivió Cristo. un momento, eso es muy fuerte. Te llevará a donde no quieras. Entonces, si no tenía ejército, si estaba tan expuesto, ¿hasta dónde llegó esa vulnerabilidad? Parece que las fuentes nos llevan a una conclusión bastante brutal. Totalmente brutal. Y aquí es donde la historia da un giro trágico que lo cambia todo. Las fuentes nos recuerdan el dato más impactante de su vida: su muerte. Juan VIII no murió de viejo en su cama. No. Fue asesinado. Asesinado. Pero... ¿por quién? ¿Invasores externos? Peor, fue asesinado por miembros de su propio entorno, de su propia curia, No puede ser. víctima de las intrigas y la violencia despiadada de la aristocracia romana. Este hecho, por sí solo, pulveriza esa caricatura del papado medieval como una institución de poder absoluto e intocable. Claro. No estamos hablando de un monarca en su palacio de mármol, sino de un obispo que muere violentamente a manos de los suyos, y el significado teológico que la fuente extrae de este hecho es crucial. A ver, Su asesinato no demuestra que el primado fuera un fracaso. Al contrario, lo configura con lo que el texto llama una lógica pascual. espera. ¿Qué significa exactamente lógica pascual en este contexto? ¿Se refiere a la Pascua, a la resurrección? Justo. Es la idea de morir para que algo nuevo viva. Ah, En este caso, morir para que la Iglesia viva.
Su entrega final, su martirio, se convierte en el sello de su ministerio. No desacredita su autoridad, sino que la revela en su forma más pura. Es una autoridad que no se impone, sino que se entrega. Vale. Y esta misma lógica, la de un discernimiento pastoral que busca la vida de la Iglesia por encima de todo, es la que va a aplicar en sus complejísimas relaciones con Constantinopla. Entiendo. Así que no es una debilidad que anula la autoridad, sino una debilidad que la redefine. Y dices que esa misma forma de pensar la aplicó en sus relaciones con el exterior. ¿Cómo se manifestaba ese discernimiento en la práctica? Pues sabía hacer una distinción clara que a menudo, incluso hoy, se olvida. Por un lado estaba la verdad doctrinal, el núcleo de la fe, que para él era, innegociable. Pero por otro lado estaba la reconciliación eclesial, la búsqueda de la comunión. Que no se puede imponer. Exacto. Requiere paciencia, escucha, gestos de acercamiento. No se trata de ganar una batalla teológica a la fuerza, sino de buscar el camino para que la comunión sea posible sin traicionar esa verdad fundamental. Un equilibrio increíblemente delicado. Vale, creo que lo pillo. Para resumir esta primera parte, el legado de Juan VIII, según este anexo, es una lección bastante incómoda. Sí, lo es. Nos dice que la Iglesia no se sostiene por el poder de sus estructuras o por sus éxitos políticos, sino por la fidelidad a su misión en mitad de la tormenta. Su vida nos recuerda que ser sucesor de Pedro, en el fondo, no es un privilegio. No. Es una llamada al martirio. A veces un martirio lento, cotidiano, y en su caso uno muy real y sangriento. Exactamente. Es una visión del papado que va totalmente a contracorriente de una lectura puramente política de la historia. Muestra que la autoridad espiritual puede brillar con más fuerza precisamente cuando el poder terrenal se desvanece. Y esta idea de un liderazgo que sufre, que muere, y que distingue entre lo esencial y lo negociable, me imagino que define también su relación con Constantinopla, ¿no? Totalmente. Porque allí no intentó imponer su autoridad por la fuerza, sino que aplicó esa misma paciencia pastoral, ¿verdad? Ahí entramos en el segundo gran tema. Ahí entramos de lleno. Y es un tema que, como dice el segundo anexo, desmonta una de las grandes narrativas de la historia de la Iglesia. Todos damos por hecho que el cisma de 1054, la gran ruptura entre católicos y ortodoxos, era inevitable, Sí, que fue la crónica de una muerte anunciada. claro, es lo que se suele pensar. Que las diferencias eran tan grandes que la separación era solo cuestión de tiempo. Pero estos documentos dicen que no, que nos estamos equivocando. Dicen que es un gran error historiográfico. Es lo que pasa cuando miramos el pasado con las gafas del presente. Proyectamos el final hacia atrás. Eso es. Proyectamos la ruptura definitiva hacia atrás y lo interpretamos todo a través de ese final. El texto combate directamente la idea de que Juan VIII fue un papa débil que cedió ante las presiones de Oriente. La realidad, según las fuentes, es mucho más compleja y reveladora. Entiendo el argumento de que Juan VIII parecía débil, pero las fuentes dicen que esa es una lectura errónea. ¿En qué se basan para darle la vuelta a esa idea? ¿Qué hizo él que demuestre lo contrario? Lo que hizo fue ejercer su autoridad de un modo pastoral, no autoritario. Ujú. La autoridad apostólica, desde su perspectiva, no se manifiesta únicamente a través de condenas y anatemas, que es lo más fácil. Se manifiesta también a través de procesos de reconciliación, que son mucho más largos, complejos y arriesgados. Y ahí entra el caso de Focio. El ejemplo perfecto es el famoso caso del patriarca Focio. Focio, un nombre clave en todas estas tensiones. La situación con él era un lío tremendo, ¿no? Un lío monumental. Focio había sido nombrado patriarca de Constantinopla en unas circunstancias muy controvertidas, después de que su predecesor Ignacio fuera depuesto. Roma, en un principio, se negó a reconocerlo y lo excomulgó. Vale. Años después, sin embargo, tras la muerte de Ignacio y la vuelta de Focio al patriarcado, Juan VIII aceptó un reconocimiento provisional. Claro. Y claro, visto desde fuera, eso puede parecer una claudicación en toda regla. Exacto, suena a que se echó para atrás. Primero dices que no y luego que sí. ¿Cuál es la lógica oculta aquí, según el análisis? La lógica es pastoral. La fuente insiste en que no fue una negación del primado de Pedro. Ah, no. Fue un acto prudencial, una decisión calculada para un bien mayor. ¿Qué era? Restablecer la comunión en la propia iglesia de Constantinopla, que estaba partida en dos bandos. Era una forma de sanar una herida local, sin renunciar a los principios fundamentales sobre la autoridad de Roma. Era elegir la medicina en lugar del bisturí. Esto nos lleva a la idea de fondo que movía a Juan VIII. Según este texto, él no veía a la Iglesia como una especie de
federación de iglesias autónomas, donde cada una va por su lado. Para nada. ¿Y el Papa es una figura casi decorativa? No, no. Él estaba absolutamente convencido de que la Iglesia es una comunión, una familia estructurada en torno a la sede de Roma como punto de unidad. Y esto es muy interesante. En sus cartas a los obispos orientales, que son la fuente principal que tenemos, él no se presenta como un emperador o un juez que dicta sentencias desde la distancia, Se presenta como... como el garante de la comunión apostólica, el hermano mayor cuya misión es confirmar a los demás en la fe. Defendía que esa autoridad no era una invención de los latinos, ni una imposición política, sino un servicio querido por Cristo para mantener la unidad. Pero es innegable que había tensiones culturales y políticas enormes. El anexo no las esconde, ¿verdad? No, en absoluto. Y eso es lo que hace que el análisis sea tan equilibrado y creíble. Reconoce que las diferencias eran abismales. Había una barrera lingüística brutal. El latín en Occidente, el griego en Oriente. La sensibilidad teológica era distinta, las formas de expresar la fe. ¿Y la política? Y, un punto importantísimo, la relación con el poder político era completamente diferente. En Constantinopla, el emperador tenía una influencia inmensa sobre la Iglesia, casi la controlaba. Mientras que en Occidente... En Occidente, con la fragmentación del poder, el Papa tenía mucha más independencia, o mejor dicho, estaba mucho más solo. O sea, que tenías barreras de idioma, de cultura, de política. Suena a una receta perfecta para el malentendido constante, ¿no? Era muy distinta desde Roma que desde Constantinopla. Claro. Esas diferencias creaban fricciones y malentendidos sobre cómo se percibía y se ejercía el primado romano. Sin embargo, y esto es lo fundamental para Juan VIII, esas tensiones nunca podían justificar una ruptura doctrinal. Vale. La comunión con la sede de Pedro no era una opción disciplinar que se podía tomar o dejar según conviniera. Para él, era un elemento constitutivo de la eclesialidad plena. Constitutivo de la eclesialidad plena. O sea que para ser plenamente iglesia, se necesitaba estar en comunión con Roma. No era un extra opcional. Esa era su convicción. Y si conectamos esto con el panorama más amplio, vemos que el modelo de papado que emerge aquí, en el primer milenio, es muy interesante. No es una monarquía papal absoluta, como se podría desarrollar mucho más tarde, pero tampoco es una primacía meramente honorífica, un primero entre iguales sin autoridad real, como a veces se argumenta desde otras tradiciones. Entonces, ¿qué era? El anexo lo define como un primado real, efectivo y reconocido. Entonces, para ponerlo en una analogía, no era un dictador. No. Pero tampoco era solo el presidente de un club. Era como el árbitro final de la partida, incluso si los equipos a veces no estaban de acuerdo con sus decisiones. Es una buena analogía. Incluso cuando las iglesias orientales se resistían a decisiones concretas de Roma, en el fondo seguían viendo al Papa como el punto de referencia último y necesario para la unidad universal de la Iglesia. Claro. Por eso le escribían, por eso buscaban su aprobación, sabían que sin ese centro la comunión se rompía. Lo que nos deja la imagen de su pontificado como uno de los últimos grandes y sinceros esfuerzos por mantener esos puentes en pie, Sí. antes de que fuera demasiado tarde. Exacto. Como dice el texto, uno de los últimos grandes intentos de preservar la unidad antes de que las heridas se infectaran y se volvieran prácticamente irreversibles. El cisma de 1054 no salió de la nada, fue el resultado de un proceso de distanciamiento larguísimo y muy doloroso. El pontificado de Juan VIII es un testimonio fascinante de que ese final no era inevitable y de que hubo líderes que lucharon con todas sus fuerzas y con una gran inteligencia pastoral para evitarlo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las dos piezas, la lección que se extrae de su figura es que la unidad no se construye sacrificando la verdad. Él fue firme en los principios del primado. Muy firme. Pero, al mismo tiempo, la unidad tampoco se consigue imponiendo esa verdad sin caridad, sin paciencia, sin un esfuerzo real por sanar las heridas. Justo. Actuaba como sucesor de Pedro en sus dos facetas, al confirmar la fe y al tender la mano para reconciliar. Un equilibrio casi imposible. Un equilibrio extraordinariamente difícil, y más en un contexto de crisis tan profunda como el siglo IX. Y creo que es eso, precisamente, lo que hace que su figura sea tan relevante incluso para nosotros hoy. Pues, para recapitular, hemos explorado dos ideas que me parecen demoledoras a través de la figura de Juan VIII, basándonos en estas fuentes. Primero, esa idea de una autoridad que no se encuentra en el poder y la seguridad, sino en la fragilidad y el martirio.
Y segundo, un esfuerzo incansable por mantener la unidad entre Oriente y Occidente, haciendo malabares entre unos principios doctrinales firmes y una paciencia pastoral infinita. La imagen que nos queda está a años luz de los estereotipos. No es el Papa en un trono de oro, sino un líder que gobernó desde el ojo del huracán, sin duda. Y todo este análisis nos deja con una reflexión que va mucho más allá de la historia del siglo IX. Los análisis que hemos recorrido presentan un modelo de liderazgo que busca la unidad sin renunciar a la verdad y sin imponerla por la fuerza, sino a través del diálogo y la paciencia, incluso en medio de una crisis brutal. Esto plantea una pregunta importante para nuestro propio tiempo. Si la historia demuestra que para sanar divisiones profundas se necesita tanto la convicción en los propios principios como una caridad paciente hacia el otro, ¿cómo podríamos aplicar esa lección a las fracturas, ya sean políticas, sociales o culturales, que enfrentamos hoy?